Soy la profesora María Luisa Santos Escobedo, originaria de la Hacienda Santa Fe, municipio de Villaldama. Yo soy el profesor Arturo Delgado Moya, nacido en el ejido San Agustín de los Arroyos, en Montemorelos, Nuevo León. Mi infancia transcurrió en una comunidad campesina y ahí estudiamos hasta cuarto año en la Escuela Rural Federal Juan de la Barrera, y después continuamos en Villaldama para terminar quinto y sexto, al igual que la secundaria Manuel Padilla. Me formé con mucha pobreza porque no había muchos recursos en nuestra familia. Me vine a casas de asistencia a Monterrey, y dos tíos que me apoyaron mucho fue el maestro Timoteo Hernández Garza y el señor Hipólito Rodríguez Garza. Los dos, uno con el profesor con los libros y mi tío Polo con la asistencia. Llegó un maestro rural federal, el profesor Enrique Vega Gutiérrez, me animó a que me incorporara con su familia para venirnos todos a Montemorelos. Él vivía cerca de la escuela primaria Mariano Escobedo, una escuela primaria monumental, y convenció a mi padre, no tan fácil, convenció a mi mamá, pero él insistió en que yo debería seguir estudios de primaria, y ya en segundo y tercero de secundaria me hospedaba con otra familia. Entré a la normal superior siendo bachiller y se abrió la posibilidad de llegar a ser maestro de secundaria, porque la normal superior daba preferencia a los que egresaban para que trabajaran de profesores en educación secundaria, y ese fue lo que empezó mi vida profesional. Trabajando en la primaria nos surgió la idea de estudiar normal superior. En la escuela normal superior nos pedían primero que trabajáramos un año como maestras de primaria y después ingresáramos a la normal. En la normal superior entré a la especialidad de ciencias sociales, y ahí estaba un grupo de bachilleres o de prenormalistas, 28 alumnos con los que me tocó convivir y conocer a Arturo Delgado Moya. Ya había tenido la oportunidad de haberlo conocido antes en ese movimiento que se dio en Sabinas Hidalgo, que le llaman el Sabinazo, y que él era líder junto con el licenciado Sócrates Rizo y otros personajes de ese tiempo. Y cuando organizamos el Festival de Sabinas, él tenía pendiente, porque éramos tres los secretarios: Celso Garza Guajardo, Sócrates Rizo y Arturo Delgado. Éramos los tres secretarios que estábamos al frente de ese movimiento para hacer un festival que, aunque era cultural, pero era de ideas políticas. El festival era un evento político, y lo organizamos muy bien, pero los grupos del panismo en ese entonces nos montaron una trampa. Nosotros organizamos el festival, hicimos la ceremonia y la comida y todo, y los contrarios fueron y nos destruyeron todas las pinturas y toda la comida que teníamos y todo, y nos golpearon. El que aguantó más golpes fue pues Celso y Sócrates y otros compañeros. Todos alcanzamos algo de golpiza, pero
Era un grupo donde eran jóvenes, hijos de emigrados que venían de Texas y que se dieron cuenta por sus familiares de que se iba a hacer un evento prosocialista en Sabinas y llegaron unos días antes, calentaron el ambiente en contra y nosotros llegamos en autobuses que nos facilitaron pues el gobierno de Eduardo Olivas, de Humberto Ramos, ese gobierno en el 6-3 nos facilitó para que nos llevaran a Sabinas Hidalgo. Y al llegar, pues estaba el ambiente muy contrario, muy difícil. Y ya para las 3, 4 de la tarde ya nos habían disuelto el festival, nos obligaron a clausurarlo. El mismo día que lo inauguramos, lo clausuramos porque no se podía seguir adelante. Después ya seguimos en la Normal Superior, siguió la convivencia y ahí mismo nos hicimos novios, porque la Normal Superior fue semillero de muchos matrimonios en el 65 y pues siempre hubo mucha empatía entre los dos por el origen campesino de las familias, segundo porque teníamos los mismos objetivos. Aunque Arturo era muy liberal, yo era más conservadora, ¿verdad? Porque así nos formaron en las familias o bien, sobre todo la formación en las escuelas. Mi padre, también de origen campesino, se formó con los señores de la comunidad, formaron un ejido, el ejido de San Agustín de los Arroyos, y eran campesinos que no tenían nada más que la voluntad de tener un pedazo de tierra para cultivar, y así fue como él entró a la etapa del cardenismo ya como dirigente campesino con ideas socialistas de la época y siempre cuando yo llegué a la preparatoria y le dije, tengo profesores comunistas, socialistas, y dijo, ten cuidado porque el gobierno los puede acabar en cualquier momento por las ideas que ellos profesan. Pues como quiera, siempre fue solidario para que yo tuviese acceso a las ideas socialistas. Antonio Coello Elizondo, que fue mi maestro ahí de una materia de Historia de México, nos inculcaban muchas ideas de liberalismo y de socialismo. Ahí tuvimos de maestros al profesor David Martel, el Chato Pérez, el profesor Eduardo Blacayer, un profesor de Coahuila que se vino acá a Nuevo León a dar una clase y se quedó, pero era muy militante de ideas socialistas y aprovechaban la clase para comparar los sistemas capitalistas, socialistas, para fomentar un pensamiento crítico en los alumnos de preparatoria. Y creo que ahí estuvo la raíz de la formación ideológica. Ya en preparatoria nos fuimos a la Normal Superior, ahí en el grupo de Ciencias Sociales, 2, 3 estudiantes que teníamos origen universitario, agarramos la batuta de organizar la sociedad de alumnos, de fomentar las ideas del socialismo. Ahí nos conocimos María Luisa y un servidor y fuimos cultivando una amistad que se incrementó porque
ella tenía 2 hermanos maestros, uno y estudiaba normal superior, Ramiro Santos Escobedo y Exiquio Javier Santos Escobedo. Y la amistad con ellos era por razones políticas. En el caso mío de seguir estudiando, tanto en la secundaria como en la normal, fue mi madre, la señora Petra Escobedo Alvarado, quien era hija de un voluntario de la Revolución, de don Exiquio Escobedo, que participó en el movimiento constitucionalista. Ellas les tocó vivir el socialismo con Lázaro Cárdenas, y en las escuelas rurales había las misiones culturales y mi mamá formaba parte de esa directiva, y por lo mismo ella tenía otra idea de que era que impulsar a la gente a independizarse en sus actividades, y ella, pues le agradezco mucho a mi madre porque realmente fue la que impulsó a que yo siguiera estudiando. Mi padre decía que no era necesario que se casaran, que estuvieran las mujeres, porque pues a la vuelta de la esquina estaba el del sombrero negro, ¿verdad? Y pues ya, hasta ahí terminaba la actividad de la mujer. Y gracias a esas ideas avanzadas de mi madre, que estaban en la Liga Femenil Socialista, pues nosotros logramos, en el caso mío logré avanzar, y pues creo que muchas mujeres han salido, ¿verdad?, gracias a la educación que nos permite la movilidad social, nos hizo salir del medio rural campesino donde nosotros nos formamos con mucha escasez de recursos económicos. Estando de estudiante en la normal superior, pues ahí hacíamos la política estudiantil, y cuando entramos, yo era prenormalista, un año de prenormal para entrar a primero de especialidad de sociales, y al entrar a primero de especialidad ahí conocí a mi señora. Ella venía de la normal básica y entraba directo a la especialidad, y pues de estudiante anda uno picando cresta para ver cómo orientas a los compañeros y a la sociedad, y la amistad que yo tenía con 2 hermanos de ella, con el profesor Ramiro y el profesor Javier Exiquio, facilitó que yo la pudiese acompañar de la escuela a su casa, que vivían por Carlos Salazar, y ella pues estudiaba las sociales y los hermanos pedagogía y otras materias, pero sí había acceso a conversar, y bueno, pues yo me hice la idea de tener de novia, de esposa, a una maestra, porque teníamos ideales más o menos afines, no de militancia, porque ella no tenía, no era líder como otras compañeras que sí estaban ahí y tenían liderazgo, pero sí, pues ella aguantó las tolerancias que se dan cuando eres un dirigente estudiantil, político, y estás en clase y van y te sacan, oye, hay esto, pero lo mismo iba un compañero como una compañera del grupo, y eso a ella le decían, mira, ya vienen por Arturo, las compañeras para picarle la cresta, ¿no? Pues yo andaba en la política estudiantil, pero aguantó esas pruebas, y
y fuimos haciendo planes de boda todo el 6-3, 6-4, y justamente hace 60 años estábamos en la víspera de la boda, porque la hicimos en diciembre y ya para septiembre, octubre, pues ya estábamos fijando fechas y condiciones y todos los detalles de una boda. Ha sido una experiencia muy, muy positiva, y tuvimos a Arturo, el hijo mayor, a Yuri y a Martín, un niñito que nació con problemas cardíacos. A los 3 días se nos fue. Amarramos muy bien el matrimonio y nos dedicamos a estudiar, a trabajar. Viajamos mucho, recorrer el centro del país, el occidente, el sur. Me hicieron director de la norma superior y a Romeo dijo, pues te haces cargo de la normal superior. Y ahí teníamos un grupo ligado al sindicato. Ese sindicato a mí me tocó organizarlo y ser dirigente fundador, y puedo afirmar que en la norma superior yo fui auxiliar, secretario, subdirector, fundador del sindicato 2 veces. En el sindicato creamos la escuela de graduados, el centro de idiomas. Nosotros no sabíamos interpretar un hecho histórico, lo narrábamos como nos enseñaban los maestros de secundaria, ¿verdad? De quien pues aprendimos mucho. Ahí nos nació el amor, en el caso mío nació el amor por la historia. El maestro Juan de Dios Garza Islas, tío mío, pues nos daba la historia de México y la historia universal. Entonces pues nos hablaba muy bien, hacía el momento muy apacible y con muchos conocimientos, de tal manera que yo decidí más o menos mi vocación por la historia desde que estaba en la secundaria. La especialidad de nosotros de Ciencias Sociales nos inclinó por ir a las pláticas que se hacían en la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y empezamos en 1965, Arturo y yo ya casados, y asistíamos cuando estaba el profesor Timoteo L. Hernández, el maestro fundador de la Sociedad de Historia, originario de la Hacienda Santa Fe, del municipio de Villaldama. Se fundó el 17 de mayo de 1942. Él era el presidente por 25 años y realmente nosotros nos entusiasmaba mucho porque nos apoyaba en los conocimientos que teníamos de ciencias sociales. En el 65 pensé ingresar a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia y publiqué un libro que se llama Historia de Nuevo León, que era un apoyo para los maestros en la enseñanza secundaria de la historia de Nuevo León, que nos daban 1 hora por semana para hablar de historia, y el único libro que teníamos era el de Santiago Roel, pero eran unas líneas que decía de cada objetivo que se perseguía. Entonces, pues me dijeron que escribiera, me apoyé en otros libros y se publicó en el periodo del doctor Romeo Flores Caballero, pero pues estuve en esas juntas que veía de los socios, hablaban mucho, alegaban y pues realmente me dio miedo, temor de que ellos sabían mucho de historia, yo apenas estaba haciendo pues mis pininos en el conocimiento de la historia de Nuevo León. Y total, pues así transcurrieron los años, Félix, desde el 65 hasta 1990, que presenté ya mi trabajo de ingreso en el Archivo General del Estado. Presidía la Sociedad Nuevo Leonesa
el ingeniero Renato Cantú González, y con mi trabajo, la minería en Villa Aldama, con ese ingresé en esta pues reconocida sociedad, ¿verdad? Que nosotros al principio sí fallábamos, pues teníamos hijos y todo, pero la fuimos siguiendo a los diferentes lugares que fue cambiando la sociedad nuevoleonesa, hasta tener una sede fija como es el Museo de Historia Mexicana, que es a partir ya del 98 con el licenciado Samuel Flores Longoria. Ahí hemos estado sesionando, pero pues mi conocimiento sobre la Sociedad de Historia se basa en el amor que hemos tenido los dos por la Sociedad de Historia. Yo le digo en lo personal, tengo dos pasiones, ¿verdad? Mi amor por la Sociedad de Historia y el amor por la crónica de mi municipio, Villa Aldama, Nuevo León. Entonces, pues procuro, y los dos nos damos el tiempo para asistir a las dos sociedades a las que pertenecemos y que son motivo de vida para impulsarnos, tener motivo de salir y de leer, y pues nos hemos realizado en esa manera. Yo como cronista en el municipio de Villa Aldama, en el cual ya en el 26 tengo 40 años de cronista, y pues he escrito bastante, tiene mucha bibliografía mi municipio. Yo fui presidenta en el 2007-2008, ¿verdad? Y pues me tomó en la protesta Monseñor Aureliano Tapia Méndez, y estaba el licenciado también Jorge Pedraza como presidente, y él me entregó a mí. Yo tenía 65 años de edad cuando fui presidenta de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, y también pues tengo muchos motivos, ¿verdad?, de sentirme a gusto en esa sociedad a la cual pertenecemos, porque hemos conocido muchos socios muy distinguidos. Hemos tenido el privilegio de conocer a muchos de los fundadores. Recuerdo pues al profesor Israel Cavazos Garza, Celso Garza Guajardo, al profesor Timoteo, al doctor Rodolfo Llano, ¿verdad? Pues Héctor Jaime, Merla, todos ellos son de las nuevas cosechas, César Morado, ¿verdad? Y pues todos los que han sido ya en los últimos años, pues tenemos una fraternal amistad con todos ellos. Y pues las historiadoras, ¿verdad? Pues aunque al principio no había historiadoras ahí, nada más estaba la profesora Etelvina Torres, y ya después apareció Ana María Herrera. Así es que para nosotros pertenecer a la Sociedad de Historia, pues yo digo que es un privilegio, porque no lo hacemos con mucha pasión, ¿verdad? Y con un respeto para que esta sociedad, que a través de los años ya tiene 83 años, yo tengo 84, ¿verdad? Entonces tiene 83 años de vida, pues siga con la permanencia necesaria. La Sociedad de Historia ha aportado mucho a las demás instituciones pues históricas, culturales de aquí del Estado de Nuevo León, como en 1987, por ejemplo, el 86-87, a iniciativa del profesor Celso Garza Guajardo y de Héctor Jaime Treviño Villarreal, como presidente, pues se formó la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León. También nacieron el Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y la Sociedad de Genealogía de Nuevo León, ¿verdad? Y otras instituciones que se han derivado. Asistíamos a las reuniones para conocer los temas y la profundidad y todo. Ahí nos fue fomentando, además de mis profesores que ya habían influido ideológicamente en el interés por una historia crítica de pensamiento social avanzado, también las pláticas en la Sociedad de Historia influyeron. Yo lo que puedo destacar en mi presencia como presidente fue la fuerte relación que establecimos con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los miembros de la sociedad andaban en todos los centros de enseñanza preparatoria. Organizamos congresos nacionales e internacionales de historia.
En el periodo de 2007-2008 que me tocó presidir, invitamos a alumnos de las normales, de la normal Miguel F. Martínez, de la normal superior y de la escuela normal Serafín Peña de Montemorelos, porque queríamos que las pláticas que se daban a ese nivel fueran también escuchadas por estudiantes formadores de maestros. Y también me parece muy importante señalar que hicimos esa aportación con la universidad de escribir libros también, porque se escribieron libros que ya nosotros le llamamos Revista Roel, y que pues cumplió 50 años, ¿verdad? La Revista Roel, esa revista que tocaba hacer cada bimestre o cada vez que había recursos económicos, pues se convirtieron en libros de 279, de 337 páginas, y realmente era una aportación con artículos de los socios. Y también nos tocó hacer un libro sobre los presidentes y los que recibieron la medalla al mérito histórico en cierto momento, ¿verdad? La medalla Capitán Alonso de León. Esto se hizo por el motivo del 70 aniversario de la Sociedad Nuevo Leonesa, y pues es muy destacable también que nosotros formamos parte de Acción Cívica del Gobierno del Estado. Cuando estaba el director Lázaro Salazar Gutiérrez, él nos pidió una colaboración de la Sociedad de Historia para que dijéramos el discurso histórico de acuerdo con el hecho histórico que se iba a festejar. Asistía el ejército, un representante de los diputados, de los senadores, y pues las escuelas o la escuela que le tocaba hacer los honores y entregaban banderas, y el discurso histórico siempre estuvo a cargo de un compañero, y eso a veces era cada 8 días, cada 15 días, sin fallar. A las 7 de la mañana estábamos ahí en el Palacio de Gobierno. También colaboramos mucho con el apoyo que nos dio el periódico regio.com, con una columna que se llamaba Historiadores del Noreste, que pues todos los martes colaboraban, nos dan un espacio, y ese mismo artículo nosotros participábamos en una estación de radio con el licenciado Héctor Humberto Covarrubias en Café Político, y hablábamos sobre, sobre el tema histórico que habíamos publicado en el periódico. Entonces esas actividades las hicimos en ese periodo. Además, pertenecíamos a la Comisión de Nomenclatura, donde se dan los nombres a las escuelas, y hay una escuela en Villa de Juárez que lleva el nombre de Historiadores del Noreste. Y pues muchas gracias, Félix, por esta entrevista, y realmente nosotros desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento pues a la mesa directiva que preside el señor Benicio Samuel, y a la maestra Mireya Sandoval Asprón, que es la presidenta de Eventos Especiales, por su dedicación a que se haga este homenaje